every area of our life. Padre, le damos las gracias por lo que ha hecho en nuestra vida. Thank you for answering our prayer. Gracias por hacer nuestras cosas. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Dios nos ayudará en el nombre de Jesús. This morning we want to talk about you are God's instrument. Esta mañana vamos a hablar que nosotros somos el instrumento de Dios. Say, I am God's instrument. I am God's instrument. Digo que somos los instrumentos de Dios. To open your heart to receive from God this morning. Quiere que nosotros abramos el corazón para entender lo que vamos a hablar hoy. I am God's instrument. Soy un instrumento de Dios. Our Bible reading shall be taken from the book of Romans chapter 6. You can write down 1 to 14. Hoy vamos a leer Romanos 6, 1 a 14, pero como mucho vamos a disminuirlo. 1 to 14. Podéis escribirlo, Romanos 6, 1 hasta 14. 1 to 14. Because I will, okay, you can read this. Okay, let us read. 1 to 14. Let us read it. Romans chapter 6, verse 1 to 14. 14. What shall we say then? Shall we continue in sin? Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but ye yourself unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. 14. For sin shall not have dominion over you and I, for ye are not under the law, but under grace. Amen. Amen. You are God's instrument. Somos instrumentos de Dios. You are what? God's instrument. Somos instrumentos de Dios. You are instrument in the hand of God. Somos instrumentos en la mano de Dios. Until you make yourself available. Hasta que tú hagas tú mismo hacer las cosas bien. Before you can be used. Antes de ser juzgado. How can you make yourself available? ¿Cómo tú vas a hacer tu mente muy bien? Firstly, you need to do what? Separate yourself from sin. Primero tienes que separarte por el pecado. Because our God is a righteous God. Porque nuestro Dios es un gran Dios. Our God did not like you to live in sin. Porque nuestro Dios no quiere que tú vayas para hacer tu He's casa. a God of righteousness. Es un Dios de muy buena juventud. He's a God that dwells in righteousness. Es un Dios que hace cosas milagrosas. He's a God of holiness. Es un Dios de dinero. So now we need to do what? To separate ourselves from sin. Pues lo que tenemos que hacer es separarnos del mal. Before we can be used as an instrument in His hand. Antes de ser juzgados, que si vamos a ser el instrumento de Dios. I want to talk, for example, some people that God has used in life. Hoy vamos a hablar de algunos ejemplos que la persona ha utilizado, Dios ha utilizado para hacer sus instrumentos. Number one, I want to talk about Moses. Número uno, el pastor va a hablar de Moisés. God called Moses to deliver the Israelites from the bondage. Dios llamó a Moisés para que él fuera el que rescataba a los israelitas de los Because egipcios. they were bound as slavery. Porque los israelitas eran como un esclavo para los In egipcios. Exodus chapter 3, 7 and 10, we give you all the information about that. En Éxodo número 2, del 3 al 5 ya lo verás ahí. Porque nuestro triunfo no puede Moses is an instrument in the hand of God. Moisés era un instrumento en la mano de Dios. God wants to use someone in life, Dios quiere utilizar a alguien. and if that person has not been found, then there's nothing God can do. Si esa persona no ha sido buena, Dios no puede utilizar a esa persona. In a society, in a family, there's somebody that God wants to use to change life. En una sociedad o en una familia, Dios habrá una persona que haya elegido. In a country, just like Spain here, there's one person God wants to use to change this country. En un continente, en un país, hay como nosotros en España, Dios habrá elegido a una persona. And if God did not find anybody to be used, Si Dios no ha podido a ninguna persona para then the ser, people will continue to be suffering in life. entonces esa persona no será una buena persona. For many years, the Israelites have been
been suffering in slavery. ¿Para cuántos años los israelitas estaban siendo esclavos de los egipcios? And God of deliverance sent forth his son Moses Y nuestro Dios, que hace algo maravilloso, le envió a Moisés para que llevara to deliver the Israelites from their slavery. para que él llevara a los israelitas por los esclavos. So whenever you want to be used for God, then you need to be devoted to him. Si tú quieres ser un instrumento de Dios, tienes que hacer estos You pasos. need to understand that God is calling you for using him for this generation. Tienes que saber que Dios tiene que utilizarte para hacer cosas buenas en esta generación. You are God's instrument to this generation. Tú eres un instrumento de Dios en esta generación. God has called you to preach all over this land. Dios te ha llamado para que tú dirigieras la palabra de Dios. God has chosen you to preach all over this nation. Dios te ha llamado para hacer cosas increíbles en esta nación. God has called you to change your family to light. Dios te ha llamado para escribir cosas importantes en esta nación. Amen. Amén. Para trabajar en ese día para él. Likewise, if God begin to search for someone to be used in this Por generation, eso, si Dios quiere coger a alguien en esta generación, like a testimony we had that someone is dead and he brought back to life. como el testimonio que hemos oído, que alguien estaba muerto y Because God knew and he knows that untimely death is not our own portion. Dios supo y sabe que Él está en nuestra generación. And if such a thing occurs, and the one that you have chosen to do or to deliver us from this death. Porque Él ha utilizado a algunas personas para saber que ha elegido a las personas para hacer That is cosas why we buenas. have an apostle of our time. Por eso tenemos apóstoles aquí. We have the pastors of our time. Por eso tenemos pastores aquí. We have the evangelists of our time. Por eso tenemos evangélicos. We have the bishop of our Por time. eso tenemos unos bisops aquí. We have the priests of our Por time. eso tenemos los prestorios aquí. Those ones that will help us in life. Las personas que nos ayudarán en la vida. Whenever we are facing a problem or circumstances in life, Cualquier momento que estamos en una situación o en algo, if they did not give themselves to be used as an instrument, si no se dan por vencido que tienen que hacer una cosa, then the body of Christ will be crying. entonces el cuerpo de Dios estará muy As violento. a body of Christ, we are sitting down to receive from God this morning. Como cuerpo de Jesús estamos muy bendecidos de Then sentarnos aquí. somebody must be there to put himself as an instrument in the hand of God. To Por be eso used. hay alguien que tiene que ir a ser el instrumento de Dios. The church of God is moving forward. There are some people that God is using as an instrument for the church of God to move forward. La iglesia de Dios ha sido elegido por una persona para que esa persona siga siendo We elegida are de Dios. celebrating the house of God. There are some people that God is using to be celebrated in the house of God. Por eso hay personas aquí que Dios ha elegido para que siguieran We el are trabajo the de Dios. instrument that God wants to use for this generation. Nosotros somos el instrumento que Dios ha utilizado para esta generación. That is why He has deposited a lot of gifts in our life to be Por used. eso ha depositado algunos regalos en nuestra vida. En esta In the generación. life of some, He has them to be singing. En algunas de personas le ha dicho que cantaran. In the life of some people, He has them to be writing. Algunas personas están escribiendo. In the life of somebody, some people, He gives them the gift of preaching. En algunas vidas, como el pastor está diciendo la palabra de Dios. In the life of some people, He gives them as a father in the church. Por ejemplo, ahora Dios le ha dado un padre en esa iglesia. Also, we have some mothers in the church that look after things. Aunque hay madres en la iglesia que So if a church have a father, which we call deacon and we call them the elders. Am I right? como tenemos algunos padres ahí haciendo la They palabra are de deacon Dios, children. So like elders in the house of God. como grandes en la casa de When the Dios. church is having problem or is shaking or some problems begin to happen in the house of Cuando la God. iglesia está en un momento difícil, tenemos que ir And if the elders in the church, they did not give themselves to be used for God. Si las personas mayores de la iglesia no han hecho cosas increíbles en la casa de They Dios, may mislead the church. harán cosas feísimas en la So iglesia. any church that use a drunkard as an elder in the church, that church is finished. Cuando una persona mayor está bebiendo mucho y está... Someone that did not even fear God. Every day after church, you go and smoke outside. That church is Alguien finished. que no tiene miedo a Dios, que cuando termina la iglesia va afuera y That is empieza why a we are fumar. having problem in churches today. Por eso hay algunas
Hay algunas iglesias que hay problemas. We believe in the money they have. Ellos se creen que por el dinero que tienen. And we make them as what elders in the church. Y le han hecho que sean los mayores de la casa We de make Dios. them as a pastor in the Y church. le han hecho que sea el pastor de la iglesia. We make them as evangelists in the Y church. le han dejado que ellos sean los Because of the money they have. por el dinero Or que because tienen. of what you can get from them. Y por lo que todo tiene él. So when, these are the people that are fed the church of God. Entonces, esos son las personas So que any instrument that God wants to use must be an instrument that God wants to use must be a child that is being faithful unto Him. Cualquier instrumento que Dios quiera para hacer la casa tiene que ser una persona muy buena. God is a wonderful God. Dios es un gran Dios. In every generation, He creates an instrument to be used. En cualquier generación, Dios ha elegido una persona para que sea el In this instrumento. generation, we are the instrument to be used for this En generation. esta generación somos nosotros el instrumento de Dios. And when we go, Y cuando nos vayamos, some instruments have been prepared for another generation. Dios ha preparado a algunas personas para hacer los instrumentos. That is why we can be able to make the word of God alive today. Por eso tenemos que tener la Biblia en la mano de nosotros. From the days of Abraham till now, En los días de Abraham hasta ahora, the word of God is new day by day. la palabra de Dios era nuevo cada día. Because why? God searched for the instrument to be used Porque Dios estaba buscando a las personas para buscarla. in order to proclaim the word of God, Para que Él proclamara la palabra de in Dios. order to deliver His people from bondage, Para que ellos harían cosas increíbles. in order to Para las encourage personas. their people to go to the right way. Para decirle a las personas que hagan esto. Jesus said that we are the light of the world. Jesús dijo, somos la luz de la vida. They don't have anything to do with darkness. Entonces no tenemos nada que ver con la So oscuridad. if you want to be used as an instrument in the hand of Si God, quieres ser una persona que está en la palabra de Dios, then you must choose the path of light. tienes que permanecer en la luz. Amen. Amén. God called Abraham to become and showcase absolute trust and faith in God Dios ha llamado a Abraham para que él sea la persona de la vida and His word. y sus palabras. Abraham believed in the word of God. Abraham sabía sobre la palabra de Dios. Abraham showed himself that I will follow Christ, the God Almighty, to the end. Él se apareció para decir que yo voy a creer en Dios para siempre. In Genesis chapter 12, 1 to 5, we give you more understanding En about it. Génesis número 12, del 1 al 5, te dirá todo lo que tienes que saber. Abraham is a man of faith. Abraham era un hombre de fe. It's an instrument that we can never forget in life. Es un instrumento que nosotros no podemos olvidar. In times of problem, in times of trouble, it is time. En problemas, en cosas, él sigue siendo fe. Is it believing in the word of God? Él sigue siendo muy buena gente de la palabra de Dios. Amen. Amén. It's a man that encourages us to have faith today. Es una persona que nos ha ayudado para nosotros tener fe en Dios. He believes in God. Él cree en Dios. He believes in God. Él cree en Dios. It's an instrument. Era un instrumento de Dios. In Acts chapter 9, verse 15, En Actos 19, no decir. Acts chapter 13, verse 2. I want you to write it down. Actos 30 y Acts 2. chapter 22 to verse 21. Actos 22 por 21. It talks about Apostle Paul. Y habla sobre el apóstol He preached to the Gentiles. Amen. que él habló sobre los gentiles. The man has been chosen to preach the word of the Lord. Era la persona que hablaba la palabra de He Dios. never ceased preaching the word of God. Él nunca paraba de decir, yo no voy a hablar la He palabra de never Dios. ceased in preaching the word of Christ Jesus Él Christ. nunca paraba de decir la palabra de Dios. Because what is an instrument in the hands of ¿Por God. qué? Porque era un instrumento de Dios. Whenever you are an instrument in the hand of God, Cuando tú eres un instrumento en la mano de you Dios, can never tire doing things in tú life. nunca te vas a quedar cansado Even sobre when la people palabra want de to Dios. destroy you, you continue to do that thing. Amen. Aunque tú estabas desconectado, no, yo puedo hacerlo, todavía sigue Hallelujah. haciéndolo. Amen. Aleluya. Y después hizo trabajo, después durmió y Whenever you make yourself available, there's something that God will begin to show you in life. cuando tú haces las cosas de Dios, hay algo que Dios te hará en tu vida. There's something that you can do that beyond your own imagination. Hay una cosa que puedes hacer y esperar tu imaginación.
Because why? You have made yourself available as an instrument in the Porque hand tú of te God. has hecho voluntario de hacer el trabajo de Dios. Amen. Amén. Amen. Amén. God Almighty said, David is a man of my heart. Incluso nuestro Dios dijo que David era un hombre de mi vida. The Bible also recorded that David sinned in, David había hecho cosas y Dios todavía estaba con él. but he's a man that knew how to catch God very fast. Pero era un hombre como capturar a Dios muy I rápido. said, Father, forgive me, oh, let me hold your leg. You can't go, forgive me, I've sinned against you. Y dice, ay Dios, por favor, ayúdame, pecado, por favor. You know all the things that God needs in life. Él sabía todas las cosas que Dios necesitaba. Then God called him the man after my heart. Y él le llamó el hombre después de mi corazón. This is an instrument that I need in this generation. Es un instrumento que era utilizado. Although we may sin against God, but quickly coming back to our senses that this one, I'm the one that offend God. Father, forgive me. Puede que hemos pecado a Dios, pero tienes que decir, Dios, ayúdame. Deliver me from stealing. Deliver me from telling lies. Por favor, Dios, ayúdame de decir mentira, ayúdame de decir. If you do not cry unto God for all these things, then you can never be an instrument in His hand. Si tú no lloras a Dios por hacer esta cosa, no, nunca será un instrumento de Dios. Every man knows his own weak point. Todas las personas saben lo que ha hecho. Then shake your own weak point and begin to pray against that. Entonces di lo que sabes y entonces dilo. And God is ready to all to do what to deliver you. Y Dios está dispuesto a ayudarte en el nombre de Jesús. Amen. Amén. If we live in sin, then God cannot use us for His purpose in life. Si nosotros vivimos en el pecado, no podemos, Dios no puede utilizarte por lo que estás So we haciendo. need to live a life that will glorify Almighty Father. Entonces tienes que vivir en una vida que esté muy gloriosa para Dios. Amen. Amén.